señora, gracias por su sintonía. Esto es En Pocas Palabras, Fortaleciendo Familias. Un tema súper actual, súper interesante. En esta noche queremos hablar acerca del bautismo. Y yo le invito a que usted, por favor, se quede allí con nosotros, nos acompañe, porque creo que este programa puede traer mucha claridad a un tema tan hermoso, tan interesante como es el bautismo. Me acompaña en esta noche el licenciado Fidel Servián. Gracias, Fidel. No, por favor, muchas gracias a usted, pastor, por la invitación, por la honra de tenerme en este programa tan visto. Bueno, gracias por eso. Es una honra que usted esté con nosotros hoy compartiendo su No, sabiduría por favor. y sus conocimientos de la palabra y todo lo que Dios puso en su corazón para este tema Algunas tan cosas. interesante que es el bautismo. Sí. Estuvimos ya celebrando muchos bautismos en la Encarnación. Sí. Estos días tuvimos uno muy interesante con 62 personas que tomaron esta decisión tan importante de bautizarse. Sí. Mucha gente por ahí cuestionando, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y ahora qué pasó? Y se suscita un montón de sentimientos y de reacciones el tema del bautismo. Y yo quisiera en esta noche aclarar así como dice el tema, el título de este programa, lo que Dios dice realmente acerca del bautismo. Sí. Acá tenemos que entender que hay varios puntos de vista. Está lo que dice la Biblia, está lo que dice mi religión, está lo que dice la tradición y varias otras corrientes que podríamos decir. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es lo que dice la Biblia, porque entendemos que la Biblia es nuestro documento final, fuente de autoridad final a la cual tenemos que nosotros sujetarnos en cuanto a la fe se refiere. Así es. Entonces, quería leer un texto bíblico que da pie a todo esto en el tema del bautismo. Fíjate, Fidel, Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos. Estaba allí en las afueras de Galilea, a punto de irse. Y voy a leer textualmente Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ya estaba como quien dice con un pie en la nube, a punto de irse. Espera, les digo una cosa más, le dijo a los discípulos, una cosa más. Y les dijo esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí. Termina el Evangelio de Mateo con esas palabras. Así es. Cierra, es como un epílogo ahí espectacular que hace Mateo. Y un tiempo glorioso de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque ya fue después de su resurrección. Claro. Ya momento de gloria, Él deja esa instrucción. Exactamente. ¿Verdad? Vayan, hagan discípulos predicando. En Marcos dice, predicando el arrepentimiento y el perdón. En Lucas, arrepentimiento y perdón, dice. Marcos relata lo mismo. Ya un tiempo, es una instrucción muy, muy grande la que da el Señor, el Maestro Jesús, para todo aquello que nosotros decimos ser discípulos de Él. Claro. Seguimos la línea de Jesucristo, tenemos esa misión de hacer discípulos, de predicar y bautizar. Y el que creyere y fuere bautizado, dice. Claro. Llega un tiempo de gloria. Eso lo va a decir Marcos justamente. Marcos lo dice también de vuelta. Claro. El tema es lo siguiente, pastor. Yo creo que este tema se instala a veces, estos debates, así en forma un poco virulenta, porque ponemos conceptos encontrados y un poco desordenados. Yo creo que va por ahí. Yo estuve siguiendo las redes sociales hoy sobre el efecto del bautismo en la costanera, en la playa San José, y unos comentarios muy lindos, muy auspiciosos, y otros no. Claro. Otros muy pesados, muy virulentos. Y yo creo que es importante que nosotros, para poder tocar este tema, pongamos un poco dentro del contexto lo que es el bautismo, ¿verdad? Toda manifestación, voy a usar el término manifestación de fe, para no usar religión. Porque si usamos religión, tal vez podemos sacarle al cristianismo de lado, ¿verdad? No podemos incluir dentro del debate. Digamos. Claro. Vamos a manifestación de fe. Toda manifestación de fe tiene sus ceremonias y tiene sus rituales de iniciación o ceremonia de iniciación. El Islam tiene. Allá al niño, al pequeño Islam de los 3 años se lo pasa por una ceremonia que no sé muy bien cómo es, que lo llaman algo así como el Bismillah. Luego a los 10 años le hacen recitar el Corán. Todo hay un proceso, lo van caminando en su proceso de
de crecimiento en su fe. La masonería tiene sus ceremonias, sus ritos de iniciación, ¿verdad? Y van pasando luego de una etapa a otra etapa, tiene sus ceremonias. El catolicismo tiene su proceso. El catolicismo tiene 7 sacramentos, de los cuales 3 sacramentos son de iniciación: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Luego están 2 sacramentos más que son de servicio. Claro. Pero primero el sacramento de sanación, dice, el sacramento de servicio. Todo tiene eso. Y el cristianismo creyente evangélico, tenemos esto, que es el arrepentimiento, perdón de pecados y el bautismo. Y el posterior acto Claro. público. Y el bautismo para el creyente, el cristiano creyente, es una expresión externa de algo que sucedió en su corazón, Claro, de algo que él restauró con su Dios. claro. Ahora, en Paraguay tenemos la libertad de expresión religiosa y culto. Entonces, nosotros no podemos cuestionar a aquel que se inicia en el Islam, no podemos cuestionarle, criticarlo, si eso es su proceso. El que se inicia en masonería no podemos nosotros criticarle su proceso. El catolicismo no podemos criticar y tampoco podemos nosotros criticar al cristiano creyente evangélico en su proceso de iniciación. Obviamente. Es decir, que si nosotros empezamos a cuestionar estas cosas, porque son cuestiones muy sensibles y muy íntimas del ser humano, eso, de cada ser humano. Y me decía un amigo abogado a quien respeto mucho, dice que el instante, el momento más álgido del ser humano es la toma de decisión. Y eso es cierto, porque ni Dios impone una decisión, Él invita a una decisión. Así es. Entonces, si alguien, ¿verdad?, un ciudadano, decidió iniciarse en una de estas disciplinas, o esta expresión de fe, o iglesia, o religión, pongámosle el nombre que lo pongamos, se merece el respeto, porque es algo muy íntimo del ser humano. Es como que nos cuestionen qué tipo de ropa interior utilizamos. Claro. Es una elección mía el tipo de ropa que yo uso, ¿verdad? Entonces es algo muy íntimo y se merece el respeto. Totalmente. Si nosotros empezamos a cuestionar esta toma de decisión de un ser humano en la comunidad, yo creo que sería un acto de, no sé si existe en el diccionario de la lengua española, ¿verdad?, de la academia, el término atorrantés. Pero podemos nosotros definir, atorrantés podemos definir nosotros de que es una actitud propia del atorrante, ¿verdad?, con el permiso, con el perdón de los que nos están oyendo, ¿verdad? Pero no podemos hacer eso. No estamos autorizados nosotros a cuestionar lo que alguien decidió por cuenta propia, que decidió libremente, y todo esto tiene sus procesos. Nosotros los cristianos tenemos el arrepentimiento, perdón de pecado, sucedió en nuestro corazón eso y lo expresamos públicamente a través de la agua del bautismo. Claro, públicamente, ¿no? Públicamente, ¿verdad? Eso cabe destacar muy bien, Fidel, y lo decís muy bien, por eso te dejé hablar, porque el bautismo, hay varios, vamos a llamarle quizás equivocaciones en cuanto a este tema. En primer lugar, creer que el bautismo salva, o que el bautismo en realidad agrega una gracia especial a la persona quien lo practica. En realidad, absolutamente, el bautismo nos salva. Si nosotros leemos la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que el bautismo salva o quita pecado. Eso bíblicamente no hay un asidero. No hay fundamento bíblico. Sí. Hablando ya dentro del contexto de lo que es el bautismo bíblico, ¿verdad? Claro, claro. De que también yo quiero hacer un cuestionamiento, aportar algo en eso. La palabra bautismo, ¿verdad?, explica un solo acto, que es el de sumergirse y salir. Cualquier iniciación que no implique sumergirse, hundirse y salir de vuelta, no puede llamarse bautismo. Por el mismo concepto, por el significado de la palabra baptizo. Claro. Por ejemplo, dice, no, hoy hubo bautismo porque los chicos ingresaron a la carrera de ingeniería y le tiran huevos, le tiran harina, lo flagelan, le pegan. No, eso no es bautismo, eso es una ceremonia o un ritual de iniciación, pero no es bautismo. Porque ahí no hubo en ningún momento, hay un evento de sumergirse en agua y volver a salir. Claro.
¿verdad? La palabra mismo explica qué tiene que suceder. Es más, la palabra mismo, la definición de bautismo, es inmersión. Claro. No es Es ablución. del griego baptizo. Baptizo es inmersión, Claro. ¿verdad? No es aspersión ni ablución, que es llamarle agua, derramar. Baptizo es inmersión. Así que la palabra misma, la definición, el concepto de la palabra, ya nos da a entender de que la palabra bautismo realmente se refiere a lo que acabamos de ver en la Costanera, ¿verdad? Claro. Que todas unas fiestas, todo muy lindo estuvo. Eso es un momento muy emocionante, ¿verdad? Miren la cantidad Eso de fue gente. ayer. Eso fue ayer. gente. Bueno, el domingo en realidad. El sí, domingo, ayer domingo. la gente que pasaba y quedaba a ver y se emocionaba. Y lo que me impresionó mucho es que ya teníamos una lista de la cantidad de gente que iba a bautizarse y cómo se fueron la gente añadiendo, casi más la Así mitad, el doble se añadieron, ¿verdad? Y eso fue un momento de Así es. mucha fiesta. Yo quisiera un poquito explicar el porqué del bautismo, Fidel, porque Importante. de pronto mucha gente, ya hablaste muy bien acerca de, en defensa Claro. de la libertad del ser humano, de que yo soy libre de escoger lo que mi corazón decide y lo que mis convicciones personales me dicen. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debo ser bautizado? Y quisiera entrar un poquito en el tema y explicarte bíblicamente y quizás compartir con la audiencia hoy por qué la Biblia dice que tenemos que ser bautizados. Sí. En primer lugar, es un mandato. Jesús dijo, ahí en Mateo 28, 19, si quiere leerlo después en su Biblia, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre. Marcos capítulo 16, el evangelista Marcos va a decir, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, es una orden. Usted no puede de alguna manera objetar esta orden. Dice, no, yo no siento bautizarme. Yo en realidad todavía no he decidido. Yo voy a esperar. No, es una orden. Es un mandato. O sea, la primera razón por la cual yo debo bautizarme es porque es un mandato. Es una orden del Señor. Sí. Usted no puede orar un mandamiento y preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad de que yo sea fiel a mi esposa? Es una orden ser fiel. Es una orden amar al prójimo. Es una orden como muchos mandamientos. Yo no puedo, este es un mandamiento más y no puedo preguntarle a Dios si es que se aplica a mi vida o no. Es un mandato bíblico, esa es la primera razón. Ahora escuche bien, acá creo, Fidel, hay algo muy interesante. Y la pregunta es clara y muy sencilla. ¿Quién puede ser bautizado? Ahora, todos debemos ser bautizados, como dijo Jesús. Sí. Ahora, la pregunta es, quiero que me respondas eso. ¿Quién puede? Todos tenemos que ser bautizados porque lo dijo Jesús Sí, en Mateo 28. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede en realidad ser bautizado? claro. Sí, excelente. Hay un orden Hay un orden. sencillo, ¿verdad? Y que está escrito, el que creyere. El que creyere. El creyente, ¿verdad? Debe y puede ser bautizado. ¿Qué es el creyente? Explícame eso. El creyente es aquel que, por ejemplo, Pablo lo define en Romanos 19, Ajá. que dice, el que confesare con su boca de que Jesús es el Señor y cree en su corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, es un creyente. O sea, la persona que dice público, o sea, confiesa con su boca diciendo, Claro. yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Sí, que vino y que murió por mí. exactamente. Y yo con mi boca le invito, le recibo en mi corazón. Ahí en ese momento Puede yo me ser convierto en un creyente. En un creyente. O aquel que cree en su corazón de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Aquel que cree en su corazón que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo, es un creyente. Es el que cree. Esa persona puede bautizarse y debe bautizarse. Solo el que creyó entonces. El que creyó. ¿Qué pasa con una persona que de pronto no creyó y desea ser bautizado? Y no tiene sentido. Porque el bautismo es una expresión externa de lo que sucedió en su corazón. Él puede bautizarse. Bueno, me exigieron que se bautice, estuvo demasiado lindo y también yo quiero bautizarme, ¿verdad? Quiero hacer noticia o quiero cumplir porque demasiado me presionan. No tiene validez eso. Porque primero debe suceder algo en el corazón de la persona, tiene que creer, tiene que estar convencido de algo, de esa acción de fe que trajo Jesucristo aquí en la tierra para luego pasar por las aguas del bautismo. Porque
El bautizarse es expresar algo, yo me arrepentí de mis pecados, públicamente reconozco y públicamente estoy diciendo que soy perdonado por Jesús y a partir de ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, a partir de ahora soy hecho cosas nuevas. Todo es nuevo a partir de ahora, así que hago un acto público de lo que sucedió en mi corazón y lo que Jesucristo hizo en mi corazón. Si eso no sucedió, no tiene sentido, un buen chapuzón es un buen chapuzón, una buena zambullida, ¿verdad? O sea que el candidato para el bautismo entonces solamente es el creyente. El creyente. Yo quisiera leerte un texto bíblico y quiero que te prestes atención a esto. Cuando Pedro, en el día de Pentecostés, 50 días después de que Jesucristo haya ido al cielo, él va a predicar su primer sermón. Escuche lo que dice Pedro. Esto usted lo puede leer allí en Hechos capítulo 2, el versículo 38. Presta atención. Es el día de Pentecostés. Había miles de personas, miles de judíos congregados de todo el mundo en aquel entonces para celebrar la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía. Y después de que Pedro predica un sermón, ¿sí? Porque vino el Espíritu Santo y usted conoce la historia, empezaron a hablar en lenguas las personas, había toda una manifestación, un estruendo que se escuchó del cielo. Y Pedro predica un sermón muy fuerte. Y en el versículo 38 del capítulo 2 del libro de Hechos, él hace esta invitación o esta arenga, podemos decirle casi. Y le dice así al pueblo. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el mensaje de él era muy claro y contundente. Arrepiéntanse y posteriormente bautícense. Así que, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, fue un bautismo masivo de 3,000 que en ese día abrazaron la fe en Jesucristo y posteriormente hicieron la demostración pública de su confesión, como dijiste, delante del mundo, a través del bautismo. Eso nos indica algo a nosotros, que el bautismo en realidad no es para mí. El bautismo a mí no me agrega ni me quita nada. Es simplemente obedecer una orden, me hace un creyente obediente. Si usted creyó en Cristo, usted es un creyente. Pero si no se bautizó, simplemente es un creyente que está en desobediencia. Sí. Pero el bautismo lo que hace es que va a demostrar públicamente ahora de que usted creyó en Jesucristo y como dijeron aquí, 3,000 personas ese día. Este evento, Fidel, se repite una y otra vez en la Biblia. Por ejemplo, el mismo Pablo, si usted quiere leer después su Biblia, cuando él acepta a Cristo, porque él era un perseguidor, mataba a los cristianos. Cuando él se encuentra con Cristo, léalo después, la historia del nacimiento, o sea, el nuevo nacimiento de Saulo de Tarso, de Pablo, dice, después de haber creído, versículo 18 de Hechos 9, dice, cuando Ananías ora por él, él quedó ciego, porque tuvo una visión, y dice, al momento le cayeron los ojos, como escamas se le cayeron, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. O sea que el mismo Saulo, autor de 13 libros de la Biblia, el mismo Pablo después, él acepta a Cristo y lo hace público. Ahí en Hechos 16, nuevamente Pablo estaba en la cárcel con Silas, después de que le dieron de latigazo, viene un temblor en la cárcel se abre, la cárcel se rompe, el que los custodiaba pensaba que se habían escapado, muerto de miedo, se iba a matar porque era responsable por su vida, con su vida por los presos. Y cuando estaba por matarse, Pablo le dice, no te mates, acá estamos todos, no te preocupes. Y dice que el hombre llega a los pies de Pablo, en Hechos capítulo 16, versículo 31, y le dice lo siguiente, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le da una respuesta muy contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia más adelante, en el versículo 33, dice que él tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este es el parámetro, el patrón.
¿Cuál es el patrón? Escuchaban el Evangelio, Creyeron. creían y se bautizaban, una y otra vez, ¿no? Después está Pablo allí en Éfeso, se vuelve a repetir, está Pablo en Corinto, se vuelve a repetir con todos los creyentes de aquel lugar. Escuchaban, creían, se bautizaban. Ese es el proceso. No es que se bautizaban y quizás después creían. Sí. No. Primero es creer y después me bautizo. Así es. No sé si se está entendiendo Sí. esa parte. Magistral. Muy contundente. La Biblia Sí. es simplemente, esto no es, Pero ¿sabe es muy qué? claro. Esto no es interpretación bíblica, Fidel. No es revelación tampoco. ¿Sabe qué es esto? Leer Esto es bien. leer bien la Biblia, Sí. nada más. Lea la Biblia. Si usted quiere saber más, métase con la Biblia y lee y pregúntele al Señor, Señor, ¿cómo es este tema? Quiero que me explique. Entonces, ¿quién debe ser bautizado? Solamente un creyente. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted es un creyente y puede y debe ser bautizado. Ahora, ¿por qué debo ser bautizado? Anote, punto número 1, porque es un mandato del Señor. Es una orden. Segundo lugar, Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, fue bautizado. Él fue obediente y Él nos dio el ejemplo. Sí, así mismo. Y algo tan importante, lo que sucede, realmente habla después del bautismo del Espíritu Santo. Ajá. Pero primero debe haber el bautismo por el agua, Claro. de lavamiento de pecado, Así es, ¿verdad? Y luego el bautismo del Espíritu Santo. totalmente. Porque muchas personas creen, ¿verdad? Están participando, hacen sus discipulados, pero algo no está pasando en sus vidas. Y están necesitando, quieren cambiar su vida, quieren que el Espíritu Santo les hable, les toque, pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios bajó sobre su Hijo Jesucristo después del bautismo. Ujú. Y esa persona que habla de los 3.000 bautizados, ¿verdad? Recibió el bautismo del Espíritu Santo después del bautismo por agua. Así es. Así es que si nosotros queremos que el Espíritu Santo nos toque y se manifieste en nuestras vidas en fruto y en dones, tenemos que pasar esta etapa primero. Obediencia. 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 Los rudimentos de nuestra fe, ¿verdad? Totalmente. Que es el bautismo. Leo Marcos capítulo 1, el versículo 9. Escucha esto. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús mismo. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué debo ser bautizado? Bueno, en primer lugar, vaya notando, porque es un mandato de Dios. Segundo lugar, Jesucristo se bautizó de esa manera. Tercer lugar, el bautismo demuestra que soy cristiano, soy creyente. Sí. El bautismo demuestra públicamente, nadie vio, si usted allí en la privacidad de su casa algún día, quizás mirando la televisión o escuchando la radio o leyendo la Biblia, el Espíritu Santo vino y le dijo, tenés que recibir a Cristo, y usted cerró sus ojos, juntó sus manos o como quiera, y recibió a Cristo, en ese momento usted fue salvo. En ese momento usted recibió el regalo de Dios de la vida eterna. Eso nadie lo vio. Eso fue en secreto. Por eso es que el bautismo tiene que ser un acto público a la luz de todo el mundo, porque demuestra públicamente lo que dijiste hoy, lo que pasó aquí adentro de mi corazón. Una vez vi una persona y me dijo, Donald, yo quiero bautizarme y yo quiero ser obediente, pero quiero bautizarme en mi casa, en la piscina de mi casa, para que nadie me vea. Ahí no me quiero hacer. Yo le dije, ¿sabes qué? No tiene sentido, porque el bautismo no es un beneficio para vos. El bautismo es confesar públicamente, es como que vos estás diciendo, ¿sabes qué? Quiero que todos vean, quiero que todos miren, yo ya no soy el mismo de antes. Y no quiere decir que sos perfecto. Quiere decir que a partir de ahora yo quiero hacer a Jesucristo el centro de mi vida. ¿Y vas a volver a fallar? Sí. ¿Vas a volver a pecar? Seguro que sí. Simplemente. Pero estoy en esa lucha de permitir que sea Cristo quien vive en mí y Sí, ya sí. no yo. Así mismo. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Se está entendiendo? Yo creo que eso está Sí, muy claro. Es magistral. muy sencillo. Magistral. No hay nada mágico, no hay nada misterioso aquí. Ahora, yo quisiera un poquito, Fidel, que hablemos en cuanto a la manera. Porque hablaste hoy de aspersión, hablaste de otra palabra que era Ablución. ablución y hablaste de inmersión. Inmersión. Dentro de estos tres métodos que hoy se ocupan en distintas iglesias, incluso iglesias evangélicas acostumbran a bautizar por aspersión o por ablución.
¿cuál es el método bíblico? Sí. ¿Y por qué decimos que la inmersión es el método bíblico? Sí. Bueno, como dijimos recién, ¿verdad? Es por el concepto, el significado de la palabra. Baptizo es sumergirse, Ajá. ¿verdad? Sumergirse en agua. Cuando querían expresar antes que un barco encalló y se hundió, Ujú. se decían, el barco baptizó, se hundió, Se hundió, ¿verdad? se sumergió. Se sumergió. Entonces la palabra baptizo, si se va a hacer una ceremonia de iniciación en agua por baptizo, ¿verdad? O bautizo, tiene que ser por inmersión, ¿verdad? Es castellano, es definición gramática nomás. Lo otro sería un simbolismo, ¿verdad? No sé cómo le llamar, pero bautismo, propiamente dicho, es inmersión. Jesús se hizo por inmersión. Y después Jesús se bautizó así. por inmersión. Y después que hay un significado gráfico ahí de que yo muero a mi vida antigua, a mis pecados, y renazco en una vida nueva. Soy otra persona, ¿verdad? Emulando un poco lo que Jesucristo hizo. Él murió, ¿verdad? Fue sepultado y luego resucitó. Nosotros somos muertos, sepultados y resucitados en Jesucristo. Eso es lo que quiere significar gráficamente, Claro. lo que quiere graficar el bautismo, ¿verdad? Cualquier otro tipo de cosas no sería, tendría que sacarse el nombre de bautismo, porque bautismo es eso, inmersión, es sencillo. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nuevamente nos da una clara definición en cuanto al símbolo que estás explicando. Y voy a leer específicamente Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. O sea que cuando lo que estoy representando en el bautismo es cuando yo me sumerjo en el agua, estoy representando, como dice acá el apóstol Pablo, mi sepultura. Exactamente. Estoy identificándome con la muerte de Cristo y estoy muriendo a mi vieja vida, a mi pasado, porque todos tenemos un pasado, a esa vida de pecado donde yo estaba centrado en mi ego, donde todo estaba centrado en yo. Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora escucha bien, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que yo cuando me sumerjo en el agua estoy representando muerte. Cuando salgo de la muerte y sepultura, cuando salgo del agua estoy representando vida nueva. Por eso no sirve de nada que usted se bautice si no va a cambiar su vida. Si usted no va a dejar atrás el pecado, si usted no va a crucificar ese yo viciado, contaminado con el pecado, no sirve de nada. Usted puede bautizarse 1000 veces si quiere. Pero lo que tiene que verse aquí es la vida nueva. O voy a decir algo más. Es el inicio de la vida nueva. Sí. Porque alguna gente va a decir, ahora vamos a verlo, ahora va a ser un perfecto santo inmaculado. No, nada que ver. Es una parte. No. Es el primer paso. Una iniciación. Exactamente. A una nueva vida con mis fallas, mis defectos que tengo que ir puliendo. Tengo que ir sacando ese mal carácter, esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esos paradigmas que tengo aquí en mi mente que me controlaron. Ahora yo voy cambiando. Por eso decimos que el bautismo no lo hace a nadie un creyente. Absolutamente. No. Sino que simplemente va a demostrar que usted ya ha creído. Ahora, pregunto, Fidel, ¿por qué algunas iglesias bautizan de bebé entonces? Y bueno, esa es una... Bueno, hay iglesias que bautizan de bebé, en la católica, pero en el catecismo católico también prevé el bautismo de mayores. Allá por la mitad del libro, por las 200 páginas está escrito eso, yo lo leí varias veces. Ahora, ¿por qué lo practican de bebé? Yo no sé por qué lo hacen de bebé, siendo de que el formato bíblico, el orden bíblico es creer y luego bautizarse, ¿verdad? Entonces un niño recién nacido no cree, se mueve hasta, diríamos, por instinto. El niño de un bebé lo que quiere hacer es sobrevivir, por eso busca alimento en forma natural, el pecho de la madre. No tiene un entendimiento para creer. Usted le puede leer toda la Biblia durante las 24 horas y él no va a entender.
La Biblia dice que hay que creer, porque la cosa de Dios es voluntaria, pues. La cosa de Dios es elegir, es optar por Él. El niño no tiene la capacidad de optar. Entonces, el bautismo bíblico es creer, persona con razonamiento. Hay chicos que a los 12 años entendieron, como visto en el bautismo de la costanera, en la playa, un chico estaba ahí, que tenía 12 años, sí. Y él entendió eso en su entendimiento de niño, de joven, y decidió bautizarse, ¿verdad? No tuvo presión de los padres, estaba ahí parado, entendió él eso, y yo tengo que bautizarme, y se bautizó. Entonces, adelante, pero primero tiene que cumplirse eso de que la persona debe creer lo que está, la enseñanza que está recibiendo, debe creer en su fe, y a partir de ahí hacer esa demostración pública, esa expresión externa de lo que sucedió en su corazón. Un niño no puede, no tiene sentido. En realidad la razón también es porque algunas personas creen que el niño nace con una deficiencia, vamos a llamarle pecadora. Pecador, que el niño nace con pecado. Y quiero decirle que Jesús dijo que los niños de los tales es el reino de los cielos. Si Dios imputaría pecado o condenaría al infierno a un niño por los pecados de los padres, porque el papá fue un pecador o el abuelo fue un pecador, ¿qué clase de Dios sería ese? El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios dice, los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos van a pagar por los pecados de los padres. Cada uno va a morir por su propio pecado. Es bien clara la Biblia en ese sentido. Entonces, muchas iglesias hoy bautizan bebés porque creen que el niño nace con pecado y a través del bautismo se le quita el pecado original, lo cual la Biblia no enseña. No enseña. Hay dos errores aquí. En primer lugar, enseñar de que el niño nace con pecado es antibíblico porque Jesús dijo que de los tales es el reino de los cielos. Si un bebé se muere, se va directamente al cielo, a la presencia de Dios, porque no tiene pecado. Así es. No puede, ¿de qué le va a culpar Dios? Es más, si ese niño va al infierno, se pudiera parar delante de Dios y decirle, Dios, vos sos injusto porque me estás condenando a mí por los pecados de mi padre. Yo no hice nada, nunca tuve un mal pensamiento, una mala intención. ¿Cómo me vas a condenar a mí al infierno? Entonces, creer que un niño nace con pecado es un error. Segundo lugar, creer que el pecado, que el bautismo quita pecado, es otro error. Porque en la Biblia en ninguna parte no hay ningún solo texto bíblico que enseña que el bautismo va a quitar pecado. El bautismo de Juan era un bautismo diferente. ¿Qué es lo que hacía Juan? Jesucristo no estaba todavía, no había dado la orden de ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era un llamado hacia el arrepentimiento, que la gente venga y prepare el corazón para recibir después la posterior salvación que efectuaría Cristo en la cruz. Pero en ninguna parte en el Nuevo Testamento se registra un bautismo de infantes, en ninguna parte de la Biblia se registra un bautismo de una persona que no sea creyente. Lea la Biblia y yo le desafío que a partir de mañana usted tome el libro de Hechos y empiece a leer desde Hechos 1 en adelante y pregúntele a Dios, Señor, explícame cómo es esto, porque quiero saberlo. Y usted va a encontrar cada vez que alguien creyó, se bautizó. No hay ningún bautismo que haya sido a la inversa, que se bautizó y después creyó. No, primero creían y después se bautizaban. La Biblia es bien clarita. Hoy escuché una persona que estaba hablando por la radio y dijo, no, pero lo que pasa es que en mi fe nosotros creemos en, además de la Biblia, en la tradición. Y yo dije, correcto, la tradición es buenísima. Las tradiciones no son malas. Las tradiciones son espectaculares. Dan identidad. Claro, nos dan nuestra identidad. Como nación, como familia, tenemos tradiciones. Ahora, escucha bien, si esa tradición a la cual yo me aferro colapsa o colisiona, vamos a decir, de frente con lo que Jesucristo dijo en la Biblia, pues yo me quedo con la Biblia y no con tu tradición. Sí. Es muy sencillo, o sea, usted escoge creer en la tradición o en la palabra de Dios. Es muy sencillo. No está malo que usted tenga tradiciones, está buenísimo, pero siempre haga una cosa, filtre esas tradiciones por el colador de la palabra de Dios. Y diga, ¿será que mi tradición no colisiona con lo que Dios dice en su palabra? Porque al final
a la postre, la tradición es resultado de nosotros los hombres. Sí. La palabra se originó en la mente y en la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene más peso? ¿Lo que los hombres practicaron por décadas o siglos, o lo que Dios inspiró en su palabra a través del Espíritu Santo? Usted tiene que tomar una decisión. Lea la Biblia, no se enoje conmigo, no se enójese con Dios en todo caso. Ni tampoco conmigo. Ni tampoco contigo. Porque aquí está muy clarito. Sí. Entonces, ¿qué es el bautismo? Y quiero redondear esto porque se nos fue la hora. Escuche bien. Sería algo así como el anillo de casamiento, el anillo de compromiso que usted tiene. Este anillo es un símbolo que demuestra al mundo de que yo asumí un pacto con una persona, con mi esposa en este caso. Es un símbolo que demuestra públicamente de que yo estoy casado. Cuando usted se bautiza, hace lo mismo. Usted se pone el compromiso y hace pública su decisión de seguir a Jesucristo. Nada más que eso. Usted no va a ser más santo, no va a ser salvo, porque el bautismo no salva, bíblicamente no salva. No es que ahora usted va a tener cierta aura sobre la cabeza y ya no va a tener tendencia hacia lo malo. No. Todo va a seguir igual. Lo que va a cambiar es que usted va a pasar de ser un simple creyente a ser un discípulo. Porque para ser un creyente, yo simplemente tengo que confesar a Jesucristo como Señor. Punto. Si en este momento usted ahí sentado en su casa, usted dice, yo recibo a Cristo en mi vida, lo confieso como Señor y Salvador, así usted va a ser salvo y se va a convertir en un creyente. Ahora escuche bien, hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Creyente es abrir la boca y creer con el corazón. Discípulo es solamente aquella persona que pone en práctica y hace lo que está escrito acá en el libro de Dios. Hay mucha gente hoy que quiere recibir los beneficios de discípulo, pero no quieren cumplir con lo que está escrito. Entonces, ser un creyente es confesar a Jesucristo. Cuando usted se bautiza y se compromete con Jesucristo, usted pasa a ser ahora un discípulo porque está obedeciendo. Y quiero decirte algo, Fidel, y esto es muy explícito, en cuanto a que el bautismo no quita pecados y no es un requisito para la salvación. Jesús estaba en la cruz crucificado, había dos malhechores con él, uno a la derecha y uno a la izquierda. El de la izquierda lo injuriaba, se burlaba de él. Y el de la derecha dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoce, colgado en la cruz, que Jesucristo era el Salvador, era el Mesías. Ese hombre estaba padeciendo justamente en la cruz porque había sido crucificado porque era un asesino, era un malhechor. Y Jesús le mira y le dice unas palabras. Y le dice, no le dice estas palabras, dice, inmundo pecador, te vas al purgatorio, al infierno. No. Le dice, ¿sabes qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no tuvo tiempo ni siquiera de bautizarse y fue salvo. Él no tuvo tiempo de leer la Biblia, ni de ir a una iglesia, ni nada. ¿Qué hizo? Simplemente creyó y fue salvo. Y ese mismo día Jesús le prometió, cuando él murió, estuvo con Cristo en la presencia de Dios. O sea que es muy claro, Fidel, acá. Es tan sencillo. No hay que interpretarlo esto. Hay que leerlo bien nada más. Exactamente. La Biblia es un libro que requiere que nosotros simplemente la leamos bien y ya está. Eso es. Así mismo. Es tan sencillo, Fidel, esto. No hay vuelta. Es sumarle 1 más 1. Y yo quisiera que usted en esta noche, quisiera desafiarle que usted agarre su Biblia y empiece a leerla con estos ojos criteriosos. Y le pregunte al Señor, Señor, quiero que me hables. Entonces, para cerrarlo, yo quisiera decirle esto. Escuche en primer lugar. El bautismo es un mandato. Y si usted creyó y no se bautizó, simplemente está en desobediencia y está quizás entristeciendo a Dios porque no está siendo obediente. Si usted no creyó todavía,
en Jesucristo, yo le invito a que usted en este momento repita esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, yo creo que moriste por mí. Yo reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esa oración, la Biblia dice que es un creyente en Jesucristo. Ahora le quiero llevar un paso más, a ser un discípulo, a obedecer lo que la palabra nos dice, y vamos a tener un bautismo pronto, nuevamente en diciembre. En diciembre, Sí. sí, el 13 de diciembre, creo que es domingo 13 de Domingo diciembre. 13. Si usted aceptó a Cristo, tome esta decisión y comprométase. Si usted quiere saber más acerca de este tema tan maravilloso que es el bautismo, hace un tiempo escribí este curso que se llama Mi Nueva Vida en Cristo. En este curso, que lo dictamos todos los martes aquí en Encarnación y los jueves en la ciudad de Posadas, usted puede aprender y va a descubrir, en primer lugar, cómo sé que soy salvo. Segundo lugar, va a aprender cómo leer la Biblia. Va a aprender cómo orar. Va a aprender acerca de por qué yo debo ser bautizado y muchos otros temas más que todos los martes a las 19:30 digo en Encarnación y en Posadas los jueves a las 20 horas. Usted va a poder aprender esto y tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la fe, Fidel, no está divorciada de la razón. Lo dije 1000 veces. Sí. Yo no puedo creer lo que no entiendo. Por eso no le juzgo a la gente que juzga, porque quizás no está entendiendo. Quizás nadie le explicó de esta manera esto que es el bautismo. Ahora que usted ya entiende, usted puede juzgar de manera diferente qué es esto del bautismo. Así que creo que... Mira, magistral. Estuve atendiendo las palabras, qué bueno. Me llevo unos conceptos más claros inclusive para volver a enseñarlo. Personalmente yo quería aclarar un poco a la ciudadanía de Encarnación, porque somos todos vecinos, y por este tipo de situaciones o estas cuestiones o estos eventos, no tenemos que nosotros faltarnos respeto como vecinos de Encarnación, no, todos nos conocemos. De una u otra manera estamos relacionados en parentesco, en amistades. Si yo no fui amigo de alguien, tal vez nuestros padres fueron amigos, compañeros de trabajo. Así que estas cosas no deben traer división a nuestra comunidad. Una canción tan bella. Nos dijeron, ustedes hacen el bautismo en el río por figuretismo. Y ¿saben qué? Lo hacemos en el río por una cuestión práctica. No tenemos bautisterio acá en la iglesia. No tenemos la capacidad de meter agua para meter a 62 personas dentro de la iglesia. Tenemos que inundar la iglesia. Entonces, aprovechamos la generosidad del río Paraná. Agua tan linda, lugar tan hermoso. Y lo hacemos en el río. Jesucristo lo hizo también en el río. Tal vez porque Juan no tenía bautisterio en su casa, ¿verdad? Entonces usamos nosotros, inclusive sentimos mucho más gozo tal vez porque el río Jordán no fue tan limpio como es el río Paraná, tan hermoso. Entonces queremos utilizarlo, por eso lo hacemos en el río Paraná. Pero el día que tengamos un bautisterio grande, donde pongamos un gran piscinón en la iglesia, tal vez lo hacemos en la iglesia, ¿verdad? Con todas nuestras comunidades. Pero lo hacemos por eso, ¿verdad? Lo hacemos por eso. Hasta que tengamos un bautisterio. Sí, así que mientras tanto vamos a seguir haciendo. Hay cada vez más gente de Encarnación, vecinos, amigos, que quieren pasar por la agua de bautismo porque han creído en un Jesucristo que ha cambiado sus vidas. Termino con esto. En primer lugar, digo que el bautismo no se trata de cambiar de religión, No. sino que se trata de hacer las cosas como Dios las dejó en su palabra y de obediencia. Se trata de relación más que de religión. Escuche lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, versículo 32, se lo voy a leer. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero aplaudir, y aplaudo a toda esa gente, ayer 62 personas que hicieron pública su decisión de seguir a Cristo. Sí. Delante de toda una sociedad quizás hostil, quizás burlándose, ese no puede ser. Bueno, la cosa es que ese era tal cosa y hoy está decidiendo cambiar y queriendo cambiar.
Cuando usted se pone de pie y confiesa a Jesucristo delante de los hombres a través del bautismo, dice la Biblia que Jesús también te va a confesar delante del Padre que está en los cielos. Pero si me avergüenzo de Él, Él también me va a negar, dice, delante del Padre que está en los cielos. Señor, señora, delante de usted, y ahí quizás al costado de su cama, usted tiene este libro maravilloso que se llama la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Es única, no hay dos Biblias. Yo le sugeriría que usted tome la palabra y empiece a leerla, empiece a estudiarla y permita que Dios le hable y que sea Dios quien le enseñe directamente, porque el Espíritu Santo está allí para enseñarle y guiarle a toda la verdad. Fue lo que dijo Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda la verdad. Gracias, licenciado Fidel. Por favor, muchas gracias. Gracias por este momento. Te volví a escuchar esta enseñanza, ¿verdad? Que en algún momento tocó mi corazón. Es lo que me empujó a tomar decisiones en mi vida, de las cuales no estoy arrepentido. Estoy cada vez más gozoso. Así es que escuchar de vuelta una enseñanza así tan clara, tan precisa, tan sencilla y tan convincente me hace muy bien. Es un refrigerio para mi alma y mi espíritu. Gracias, pastor, por invitarme. Gracias. Dios le bendiga, gracias por su sintonía. Esto es en pocas palabras. Seguimos día a día allí sembrando palabras, fortaleciendo su familia, su casa, creyendo de que para tu familia este año que viene será el mejor año. Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía.